Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos. Hoy domingo 1 de junio. Ya iniciamos un nuevo mes, 2025. Son las 11:16 de la mañana. Nos encontramos en la iglesia La Rosa de Sarón, en calle del Alto de la Sartenilla, número 28, Villa de Vallecas. Y tenemos allí la oportunidad de poder continuar con esta serie de enseñanzas que se han estado desarrollando, como siempre, cada domingo para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a estar continuando con la epístola a los Colosenses. Vamos a estar allí hablando de un tema, como todos los temas o enseñanzas esenciales de la palabra, y que nos permiten conocer más acerca de la persona de Jesús, su obra, y en especial vamos a estar hablando de este estudio número 11, que se titula como Canto a la persona y obra de Cristo. Y vamos a estar allí hablando un poco de los objetivos y también del pensamiento central y el texto áureo. Primeramente, tomando en cuenta que la base bíblica que vamos a estar tomando en este día se encuentra en la epístola a los Colosenses, el capítulo 1, del versículo 15 al 23. En esa base vamos a estar nosotros desarrollando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Y el pensamiento central dice lo siguiente: Cristo es coeterno, coexistente y consubstancial. Quiero que nos detengamos un momento para que veamos esas tres palabras o adjetivos que nos dice el pensamiento central y que son muy importantes que tomemos en cuenta. Coeterno, coexistente y consubstancial con Dios, el Padre, agente de toda la creación y ejecutor del plan de redención. El texto áureo que se ha tomado para esta enseñanza se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 17, y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y los objetivos de esta enseñanza son tres, y leo el primero, que dice: valorar la inmensa obra que realizó Cristo por nosotros al reconciliarnos con el Padre Celestial. Segundo, entender bien el aspecto de la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercero y último dice: anhelar poseer las características de ser santos, sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Y proseguimos ahora con la base bíblica que se encuentra en Colosenses 1, versículo 15 y 23. Ahora vamos a la escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo voy a leer ahora este pasaje y voy a usar la versión Biblia Textual Cuarta Edición para que entonces demos inicio a la lectura. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies si así lo desean, y por reverencia a la palabra bendita de nuestro Dios, leemos su palabra y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y a vosotros,
que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro o servidor. Muy bien, el bosquejo de esta enseñanza, como podemos ver en la siguiente lámina allí, está dividido en 3 partes. Pueden tomar asiento y voy a leer solamente los 3 puntos que vamos a estar desarrollando. El primero es Cristo y su relación con el Padre y la creación. Eso vamos a estar allí hablándolo en los versículos del 15 al 17. El segundo punto es Cristo y su obra redentora. Vamos allí luego a tomarlo del versículo 18 al 20. Y por último, Cristo y la iglesia, del 21 al 23. Esas son las 3 citas. Hay un pequeño orden. Y como les acabo de decir, mis hermanos, hemos estado por semanas desarrollando una serie de enseñanzas, con su permiso, que se han tomado de las epístolas llamadas las epístolas de la prisión o de la cárcel, escritas por el apóstol Pablo y dirigidas a 4 comunidades que fueron visitadas por el Espíritu Santo, donde el Evangelio se extendió y fructificó por la obra apostólica de este gran siervo del Señor, que por gracia fue llamado a esa obra maravillosa de llevar la palabra bendita de nuestro Dios. Como sabemos, esta iglesia se establecieron en 4 comunidades. Primeramente Efesios o Éfeso, hablándolo en un sentido cronológico. Efeso fue la primera en cuanto a estas 4 epístolas, porque también hay otras más, como ya sabemos, pero hablándolo en un sentido cronológico, cuando Pablo estuvo en la cárcel en Roma, él escribió a esta comunidad que estaba en Éfeso, Filipo, luego Colosenses o Colosas, y por último le escribe al siervo llamado Filemón. Estas 4 epístolas se llaman las epístolas de la prisión. Todas ellas están formadas o conforman un cuerpo de cartas, o mejor dicho epístolas, porque cartas se refiere a algo personal, como Timoteo y Tito, que fueron cartas personales, dirigidas a una persona directamente. Epístola habla de un sentido colectivo, por eso le llama epístola, y es la diferencia que hay entre una y otra. Y en esta enseñanza, mis hermanos, vamos a estar escudriñando especialmente la epístola a Colosas. Y quiero que podamos ver el mapa, que yo sé que no se ve muy claro, porque las letras son muy pequeñas, pero voy a hablar un poco, muy breve, porque no voy a tomar mucho tiempo, que Colosas era una ciudad que estaba en Frigia. Si de repente mi esposa, Francis, logra a expandirlo, y si no, no pasa nada, pero que lo marque con la flecha. Ajá. ¿Puedes ponerle zoom? Ajá, ahora acércalo, por favor. Súbelo un poco, para que sea Frigia, no Frigia. Arriba. Y quiero que veamos allí un poco de la geografía de este lugar, que era una provincia romana de Asia, parte de la Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias, como lo sabemos que el apóstol Juan en Apocalipsis recibe aquella revelación a 7 iglesias que estaban ¿en dónde? En Asia Menor. Y ustedes pueden ver en el mapa que aparece una cruz, como haciendo un énfasis. No malinterpreten el mapa, pero es una forma de enfatizar que estas fueron las 7 iglesias que recibieron aquel mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, Pérgamo, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Éfeso, y así sucesivamente estas 7 iglesias reciben aquel mensaje, que estaban dentro de aquella localidad en Asia,
y también se encontraba Frigia. Y Frigia era la ciudad donde se encontraba Colosa. Y Colosa, hay una característica también en cuanto a su ubicación, era una ciudad que se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía el río Maende. El valle del Lico, en este caso, se estrechaba en Colosa a una anchura de unos 3,2 kilómetros y el monte Cadmo se levantaba más de 2.400 metros sobre la ciudad. Ahora bien, entrando ya a lo que es el inicio o la fundación de esta iglesia, recordemos que Hechos capítulo 19 nos habla del viaje que hizo Pablo, no solamente un viaje, sino de los viajes en generales, que fueron 3 aproximadamente, hablando en un sentido general. El apóstol Pablo hace unos de sus viajes donde se estableció por 3 años en Éfeso. Y en Éfeso es allí donde Pablo probablemente lleva el evangelio y lo escucha aquel ciego llamado Epafras. ¿Por qué se dice esto y se cree? Primeramente porque debemos tomar en cuenta que Colosense no fue fundada por Pablo. Eso lo hablamos la semana pasada. Colosense o Colosa fue una iglesia, una comunidad que recibe el evangelio a través de Epafras. ¿Y dónde aparece eso, hermano Jesús Rosario? Bueno, en Colosenses 1, del 5 al 7, usted puede ver que fue Epafras el que llevó el mensaje hacia esa comunidad. Pero Pablo nunca había estado allí. Colosenses 2.1 lo tiene registrado. Entonces, ¿qué sucede allí? Recordemos que Pablo, aunque no fue fundador de la iglesia que estaba en Colosa y aún en Roma, él tenía una responsabilidad como apóstol de Jesucristo. Y su responsabilidad, ¿cuál era? Establecer el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos claramente que el fundamento de la iglesia, ¿cuál es? Jesucristo. 1 Corintios 3:11 lo dice claramente. Su epístola se dirige a una iglesia que, como se dijo la semana pasada, estaba creciendo en el amor y la gracia de Dios. Colosenses 1, del 5 al 6, nos habla de esa fructificación o crecimiento. Pero como en todas las iglesias, había una amenaza. Había una amenaza que estaba atacando a estos hermanos o a esta iglesia, valga la redundancia. Y esta amenaza que estaba atacando el fundamento de los creyentes y que aún sigue en pie, y ya vamos a ver el por qué aún sigue en pie esta amenaza, se conocía en el tiempo antiguo como el gnosticismo. El gnosticismo. La palabra gnosis, del griego, quiere decir conocimiento, pero cuando hablamos de gnosticismo, entramos a un campo ya donde se habla de una filosofía o una corriente que va en contra de la verdad. El gnosticismo, como acabo de decir, es una corriente filosófica que surgió de una combinación, y quiero que escuchen acá esto, es muy importante, de la apocalíptica judía. Más adelante ustedes podrán investigar esto. La apocalíptica judía, la astrología babilónica, el dualismo persa, la filosofía platónica y por último los misterios orientales. Todo este tipo de culturas y creencias se unieron para formar lo que se conocía como el gnosticismo. Y actualmente eso todavía está en pie. Entonces, mis hermanos, esta mezcla o combinación es un caldo de cultivo que preparó el mismo diablo, lo tengo que decir así, tajantemente, para confundir a la iglesia y al mundo actual. Muchos hermanos, tristemente, habían adoptado esta herejía. Una herejía que amenazaba a la iglesia y al cristianismo en sí, y que se había convertido a un grupo de hermanos como la interpretación del cristianismo y que amenazó con desvirtuar la fe cristiana, sobre todo en 3 puntos básicos. El primero, en cuanto a la cosmología. ¿Qué es la cosmología? La doctrina de la creación. Segundo, la soteriología, la doctrina de la salvación. Y por último, la cristología, que es la doctrina de la persona de Cristo. Estos 3 puntos o doctrinas esenciales de nuestra fe fueron las que se vieron amenazadas por esta corriente filosófica. Y con esta breve introducción vamos entonces a iniciar
con los 3 puntos del bosquejo de esta enseñanza. Cristo y su relación con el Padre y la creación. Vamos ahora a ir a Colosenses 1 del 15 y 17. Ya lo leímos, pero quiero que podamos ver y resaltar un poco que el siguiente pasaje que hemos leído, muchos maestros e historiadores concuerdan que fue un himno o una poesía que se recitaba en la misma reuniones cristianas, o lo que se llaman los ágapes de la iglesia primitiva. Y en la escritura hay muchos ejemplos, como Hechos capítulo 16, 25 y Efesios 5, 19, que se nos habla de la forma en que se reunían los cristianos de aquella época. Ellos usaban himnos, cantos y alabanza, que por cierto el día viernes tuvimos el privilegio de estar aquí los hermanos y cantamos muchos himnos, y realmente yo me sentí muy feliz y gozoso, porque los himnos son hermosos. Aunque la adoración en sí misma es bella, no estoy en contra de ningún coro ni de ningún tipo de género en sí, pero yo amo los himnos, porque son realmente sustanciosos y sobre todo tienen enseñanzas sumamente bíblicas en cuanto a la persona de Cristo. Y ha sido una de las declaraciones apologéticas cuando hablamos de Colosenses 1, 15 en adelante. Esta declaración que Pablo hace en Colosenses 1, del 15 al 23, queridos hermanos, es una de las más grandes declaraciones acerca de la persona y deidad de Cristo como el eterno Logos, que se encarnó y habitó entre los hombres. 1 Timoteo 3:16 nos dice la Escritura: Dios, o también lo dice en la Escritura textual, y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Dios, o Él, fue manifestado en carne. Fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Esto es una confesión, por cierto. Es la confesión que la iglesia cristiana debe saber y conocer. Y Pablo lo que hizo fue recordarle de ese credo. La Escritura es muy clara cuando se nos habla de la persona de Cristo en cuanto a su deidad, en cuanto a su esencia, en cuanto a su sustancia. Y cuando vemos en Colosenses 1:15, se inicia con una frase maravillosa que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Pero esto es importante que tomemos en cuenta, porque la Escritura nos dice en Juan 1:18 que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Y está hablando de quién? Del Padre. Dios el Padre. Pero después dice Juan: el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O Él lo explicó, literalmente. O sea que Cristo es la imagen o representación exacta de Dios. No es una copia. Repito, no es una copia o una imitación de Dios. Es Dios. De todas las cosas y sobre todas las cosas. Esto es una verdad que nosotros debemos mantener, sostener, aceptar y defender, sobre todo en este tiempo que vivimos. Entonces, hablamos de que Jesús es coeterno y coexiste con el Padre. Jesús dijo en una ocasión: el Padre y yo somos uno. Entonces, siendo de la misma esencia, pero diferentes en personas, porque el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, hablando de personas. Pero cuando hablamos de la esencia, los tres son uno. Esto es una verdad que realmente a veces se complica para el mundo, pero para los hijos de Dios, por la fe lo creemos, y por la fe lo entendemos, y por la fe lo declaramos y lo aceptamos. Entonces, mis hermanos, esta realidad fue declarada por el mismo Jesús a sus apóstoles. ¿Y en dónde? Juan 14:9, Jesús dijo: tanto tiempo, hablando de Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque había una confusión entre los apóstoles. Aún no sabían quién era Jesús. Y estaban caminando con el Creador, con Dios hecho carne. Pero no tenían la claridad de la persona de Jesús. Y Jesús le dice: el que me ha visto al Padre. Esto es muy claro. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Acaso no es suficiente
Yo soy Dios, en otras palabras. Yo soy tu creador. Yo soy el que te hizo. Yo soy antes de todas las cosas. Juan 1:1 nos dice, en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo dice claramente en la Escritura. El verbo se hizo hombre. Entonces, el primogénito de toda creación, quiero que aquí nos detengamos, porque aquí hay vamos a decirlo así, un arroz con mango que los falsos maestros han querido tergiversar para afectar la verdad, sobre todo cuando dicen el primogénito. Y quiero que nos detengamos rápidamente acá. Es necesario aclarar un poco este pasaje que los falsos maestros han usado para reducir la deidad de Jesús como la imagen del Dios eterno e invisible. Y quiero que entendamos algo, amados hermanos, y quiero que lo aprendan hoy. La palabra primogénito tiene aproximadamente tres sentidos que deben ser interpretados según el contexto. El primer sentido se usa para referirse a el hijo mayor o al primer hijo nacido de una familia. Cuando se habla de primogénito, en la cultura judía, en la cultura del mundo antiguo, según Lucas 2:7 y en otros pasajes más, se nos dice que Dios mismo estableció, recordemos aquella ley de la circuncisión, todo primogénito será circuncidado al 8º día. Todo primogénito, todo hijo mayor. Cuando hablamos de primogénito se habla de ese sentido, del mayor. Pero también hay otro sentido. Éxodo 4:22, en un sentido figurado, Dios le dijo a Israel, en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, así ha dicho Yahvé, o Jehová, Israel es mi hijo. Y escuchen esta parte, mi primogénito. Pero aquí, especialmente, está hablando en cuanto a la elección de Dios y propósito para convertirse y ser la nación escogida y santa de Dios entre las demás. O sea, la única nación para aquel momento que Dios escoge fue Israel, la nación de Dios, la nación bendita. Dios es el fundador y el padre de Israel. No fue Abraham, en un sentido terrenal no fue, pero quien hizo todas las cosas fue Dios. Entonces, aquí vemos el segundo sentido. Y el último sentido, que es el que debemos tomar en cuenta, por eso que es bueno y necesario que siempre pensemos en el contexto. La interpretación de la Escritura, que se interpreta a sí misma por sí sola. El tercer punto o sentido se encuentra en el Salmo 89:27. Salmo 89:27, vemos aquí el sentido de lo que Pablo quería decirles a la iglesia de Colosas. Y en un sentido, cuando Pablo habla del primogénito de la creación, lo está hablando en un sentido de preeminencia y supremacía, designando un rango o posición soberana sobre todas las cosas. Y en el Salmo 89, verso 27, no está ahí, dice el salmista, yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Y de quién está hablando? ¿De David? No realmente, sino del Mesías. Amén. Del Mesías, el amado de las naciones, Jesús de Nazaret. Amén. Y en ese sentido Jesús realmente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No está hablando en un sentido cronológico como lo enseñan, y los que me van a escuchar en un momento, queridos amigos, testigos de Jehová, usan este pasaje, especialmente esa palabra, para decir que Cristo es una criatura y que Él fue creado primero que todas las cosas. Y ponen a Cristo debajo del Dios eterno. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que la interpretación de este pasaje debe ser tomada en un sentido de supremacía o preeminencia como el Rey de todas las cosas y como el Señor y amo del universo, y no como el primogénito en un orden cronológico, ya que estaríamos negando a Cristo como Dios. Estaríamos negando y rechazando la deidad, queridos hermanos, y poniendo a Jesús como un ser creado o como un ángel. Las sectas actuales, todas, casi todas, para no decir todas, enseñan que Jesús fue el arcángel Miguel, es un ángel,
es un Dios, como lo dice la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, lo tengo que decir así, pues la verdad. Usted si no la ha leído, la puede leer, pero sí para escudriñarla, no para caer en confusión. Juan 1:1 no dice en principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. Dice al final, y el verbo era un Dios. Es que lo han cambiado. Introducen allí un artículo que no aparece en el griego, sino que dice el verbo es Dios, afirmando la deidad, que es lo que dice la escritura realmente, pero dicen un Dios. Pero para no desviarme del tema y proseguir, debemos saber que en el sentido, claramente, si Cristo realmente fuese primogénito, como lo dice la persona en cuanto al orden cronológico, entonces no podría ser unigénito. ¿Vieron la contradicción? Si Cristo es primogénito, no puede ser unigénito. ¿Me explico? Porque primogénito habla de un orden cronológico, de un principio, donde se añaden otros más. Pero la Biblia nos dice, Juan 1:14, Juan 3:16, Juan 3:18 y 1 Juan 4:9, que Él es el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único. No es que Jesús es el primero y después vienen otros más. El Padre tiene solamente un hijo. Y nosotros pertenecemos a una familia, pero el unigénito Hijo de Dios es Jesús, es Jesucristo. Por esa razón, la contradicción cae esa falsa enseñanza. Nos dice que Jesús es el unigénito, que quiere decir único Hijo de Dios. Único Hijo de Dios. Juan 1:14 dice, y el Logo se hizo carne y habitó o tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria sea el nombre de Jesús. No creado, sino engendrado en la eternidad para mostrar la gloria visible de Dios como el Creador. El mismo texto de Colosenses 1:15, ¿qué nos dice? ¿Qué nos procede diciendo? Ya vamos a entrar a esa parte. ¿Qué nos dice el texto de Colosenses 1:15? Si vemos claramente, el texto mismo nos afirma y nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten o en Él subsisten. Y ahí literalmente quiere decir, existen por Él. Existen. Todo sigue existiendo por Él, hermanos. Todo se sostiene por Él. Hebreos 1:3 nos dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Cristo es el que sustenta todas las cosas. Cristo es el que las sostiene. Cristo es el que las mantiene. Cristo es el creador. Cristo es el que alimenta y nutre todas las cosas. Él es el que da la vida. Él es, hermanos. Bienvenidos los hermanos que están llegando. Entonces, mis hermanos, prosiguiendo la segunda parte, por el motivo de tiempo, Cristo es su obra redentora. Jesús nos dice claramente, por los Colosenses 1:15, es el arquitecto de toda la creación. No es un ser creado, es el creador. No es una criatura, es el Todopoderoso. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. El Señor de señores y el Rey de reyes. Es aquel que dijo, yo soy el que soy. Yo soy del antiguo pacto. Éxodo 3:16. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también es la cabeza y el fundamento de la iglesia. No son los hombres. El hombre no es cabeza de la iglesia. Nadie es cabeza de la iglesia. Nadie. Él es la cabeza y el fundamento. Cuidémonos con esa mala enseñanza, que la cabeza de la iglesia es un hombre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Claramente lo dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Aleluya. Para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó en Él, o sea,
en el Padre, habitara toda la plenitud. En otras palabras, el Padre le agradó que fuese su Hijo quien viniera a la tierra para cumplir con el propósito de redención para la humanidad. La humanidad se encontraba perdida, la humanidad se encontraba fuera de la gloria de Dios o excluida de la gloria de Dios. Y vino Cristo, ¿qué? A tomar nuestro lugar, a ser el sustituto de la humanidad, de nosotros. La cruz era el castigo que usted y yo merecíamos. Estábamos separados por cuanto todos pecaron, están excluidos de la gloria de Dios, siendo reconciliados gratuitamente por la obra de Cristo Jesús. Entonces el Padre envía a su Hijo y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Recordemos que cuando el hombre peca hubo una separación. El hombre fue sacado del huerto, de aquel paraíso, y fue destituido, hermano. El hombre perdió aquella imagen y aquella gloria del Señor, aunque la imagen la mantenía, era una imagen ya deformada, alterada, corrompida. Pero cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz y declara la victoria sobre la muerte y todas las cosas, y nos da esa salvación a los que creen, automáticamente usted y yo pasamos de muerte a vida. Y venimos otra vez a nuestro estado original. Ahora usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Cristo es el primogénito de los muertos. Él fue resucitado por el poder del Padre y demostró que Él tenía la autoridad sobre la muerte, sobre la vida, sobre el infierno, sobre el Hades, sobre los demonios, sobre los tronos, dominios y potestades y todas las cosas. Los gnósticos decían que Cristo era parte de la creación y lo llamaban las emanaciones, y que Cristo era una pequeña parte de todo aquel universo, pero Él estaba en un rango dentro de aquella jerarquía angelical, porque había ese misticismo. Pero Pablo dice, no, Cristo es el creador de los tronos, de los dominios, de las potestades, de los principales, de los ángeles, de los demonios aún y del diablo también. Porque Él era un arcángel. Él es el creador de todas las cosas. Él no es ningún ser creado, no es un ángel. Él es el todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito en supremacía y en preeminencia. Él es el más grande de todos. El yo soy. El ya yo soy. Entonces, cuando los colosenses leen esto, yo imagino que dijeron que estábamos nosotros haciendo. Porque había una amenaza, como les dije al principio, que estaba sucediendo. Entonces, la tercera parte y última nos dice que vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos de Dios. Efesios 2 nos dice claramente, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos caminando en base a nuestras malas obras, según los designios de nuestra carne, conforme al príncipe de la potestad de los aires. Éramos guiados por el mismo enemigo de Dios. Eso éramos usted y yo, hermanos. No teníamos las alitas, no éramos unos angelitos, no éramos buenos, éramos malos, estábamos perdidos y estábamos directamente condenados por la eternidad. Pero ¿qué sucedió? Cristo toma el lugar de nosotros y dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo iré por ustedes, yo iré por la humanidad perdida. Entonces, mis hermanos, por tener la mente ocupada, éramos nosotros, en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Recordemos lo que dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante, que Él dice, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros, por medio de esa muerte, Cristo nos salva, pero también a través de su muerte nos da vida para luego presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Somos ahora la novia de Cristo.
Y pronto seremos la esposa del Cordero. Pronto, hermano. Ese es el plan de redención. Él no va a dejar nada por la mitad. Él está en nosotros trabajando, santificándonos, preparándonos, porque Él quiere que estemos pronto con Él. Y por esa razón Cristo quiere que la iglesia esté apercibida y recuerde estas preciosas verdades, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que oíste, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Entonces, mis hermanos, ¿qué pues diremos a todas estas cosas? Como dijo Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? El que no escatimó ni aún su propio Hijo, dice. Entonces, mis hermanos, Cristo realmente merece toda la gloria. Cristo merece toda la adoración. Cristo merece toda la alabanza. Y recordemos aquel pasaje para culminar en Apocalipsis 5, el versículo realmente 12, que dice cuando Juan tuvo aquella revelación poderosa, maravillosa. En el versículo 12 de Apocalipsis 5 dice, y que decían a gran voz, está hablando de los ancianos, de los seres vivientes y de toda aquella multitud de ángeles. Y todos ellos estaban allí, en aquel lugar, la morada de Dios, y dice la Escritura en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos. Oí que decían alabanza y gloria y honra y dominio al que está sentado en el trono, al Padre, pero también dice y al Cordero o al Corderito por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Cómo nosotros vamos a decir que Jesús no es Dios? Si el único que merece la oración es el Dios eterno. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y con esto despido y termino, mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vamos ahora